La semana pasada estuvimos hablando sobre ¿qué? ¿Quién recuerda? ¿Qué estuvimos hablando la semana pasada? Solo miro boquitas que se mueven, pero no oigo nada. Sobre el carácter de Cristo, ¿verdad? Sí, dicen todas, eso. ¿Qué estuvimos hablando del carácter de Cristo? Las diferentes expresiones o manifestaciones de su carácter en diferentes oportunidades, y que esas expresiones del carácter de Cristo hicieron o mantuvieron a Cristo ¿en qué? En el modelo, en el propósito, ¿en qué más? En el diseño de lo que el Padre había determinado. Mencionamos varios casos. A ver, recuérdenme algunos. Ante la acusación, ¿qué vimos ahí? Pudiendo haber dicho de todo, teniendo la capacidad de defenderse, teniendo la capacidad de demostrar evidencias de cualquier cosa, pero no se defendió. A pesar de lo que lo acusaban, algo que impresionó a Pilato fue que ¿por qué no se defendía? Pilato le dice: ¿no ves cuántas acusaciones te hacen y tú no respondes? ¿No dices nada? ¿Qué expresión del carácter de Cristo se manifestó ahí? La templanza, la mansedumbre. ¿Por qué se expresó o se manifestó esa expresión del carácter de Cristo ahí? Estaba determinado a que se cumpliera el plan. Dijimos que si Cristo se hubiera defendido, sin duda alguna hubiera presentado una defensa tan buena, porque Pilato estaba tratando de encontrar una justificación para soltar a Cristo, ¿verdad? Y él insistía: yo no hallo nada malo en él, yo no encuentro ninguna falta. Estaba tratando de encontrar algo para poderlo soltar, porque no encontraba ninguna situación. Si Cristo se hubiera defendido, quizás Pilato lo deja libre y no se cumple el propósito de Dios, se sale del diseño. Esa mansedumbre, esa templanza, ese haber quedado callado ante las acusaciones, el poder resistir, el poder aguantar cada una de esas ofensas, de las mentiras, de la tergiversación que estaban acusando a Jesús, hizo que Jesús se mantuviera dentro del diseño de lo que el Padre había determinado. Si Jesús actúa de una manera diferente, se sale del diseño. Entonces decíamos, la naturaleza de Cristo, la expresión del carácter de Cristo en nosotros, nos va a mantener siempre obedientes al diseño. Pero la expresión de la naturaleza del hombre viejo nos va a sacar siempre de la obediencia al diseño. Por eso es que en cada aspecto que vemos a Cristo, vemos su naturaleza expresándose. Y como veíamos el domingo pasado, el carácter se expresa, se manifiesta en cada respuesta, en cada reacción, en cada pensamiento, en cada decisión, en todas nuestras acciones diarias, cotidianas, entre familia, en el trabajo, ¿verdad? En todo momento lo que expresamos es el carácter. Entonces, cuando expresamos en nosotros el carácter de Cristo, entonces eso nos lleva a obedecer y a mantenernos dentro del diseño. Vimos otros ejemplos de diferentes expresiones del carácter de Cristo. Recuérdenme otra. Dos ejemplos aquí. A ver, vamos en orden. A ver, Rudy.
Pedro actuó ante Jesús porque no conocía el diseño. Ahí Pedro manifestó una expresión de su carácter, ¿sí o no? Aparentemente noble, aparentemente preocupación por el bienestar de Jesús. Cuando él empieza a contarle a los discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer hasta ser muerto, Pedro pega el grito al cielo, lo toma aparte y lo empieza a reprender, dicen algunas versiones que leímos el domingo pasado. Le empieza a reconvenir, lo empieza a regañar, a decirle: no, ¿cómo va a ser? Dios nos guarde que pase tal cosa. Era el carácter de Pedro expresándose en una aparente preocupación, pero como no era la naturaleza, el carácter de Cristo expresado en él, estaba pretendiendo sacar a Cristo del diseño. Mientras que la expresión de firmeza en el carácter de Cristo lo mantuvo dentro del diseño, ¿verdad? No se dejó llevar por la preocupación, ¿verdad? Por la actitud. ¡Ala, qué buena gente este Pedro! Se está preocupando por mí. Entonces, Cristo expresó algo de su carácter y fue firmeza, ¿verdad? Firmeza en su carácter. Eso lo mantuvo dentro del diseño. Amílcar mencionaba otro ejemplo que mencionamos el domingo pasado. Y era del caso cuando Jesús llega al templo y empieza a tirar las mesas, a tirar el dinero de todos los cambistas, empieza a arrojar todas las palomas. ¿Qué expresión del carácter vimos que se manifestó en Cristo ahí? Celo. ¿El celo por qué? Sí, eso es lo que dice la referencia, ¿verdad? Del versículo. El diseño por el diseño. ¿Por qué? Porque Jesús les dice: escrito está, mi casa, casa de oración será llamado, y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. O sea, la gente convirtió el templo de Dios en otra cosa diferente a lo que el Padre lo determinó que iba a ser, ¿verdad? ¿Me di a entender ahí? Entonces la gente sacó del diseño al templo. El celo que se expresó en el carácter de Cristo en ese momento era por llevar el templo y el funcionamiento del templo al diseño del Padre, al diseño de Dios. Entonces no fue que Cristo se descontroló, ¿verdad? No es un momento ahí de descontrol de Cristo aventando todo. Por eso dice que, o se hace referencia: el celo de tu casa me consume. Lo consumía algo, y era el celo por el diseño de lo que estaba haciéndose y ejecutándose de una manera incorrecta. Vimos otro ejemplo, y el caso de Jesús con la mujer samaritana. ¿Qué expresión del carácter? Bueno, se manifestaron varias cosas, por supuesto, pero ¿cuál fue la que enfocamos el domingo pasado? La prioridad. Muy bien, la prioridad. ¿Por qué? Porque Jesús se queda descansando. Era más o menos, si no estoy mal, era como el mediodía. Jesús se queda descansando mientras los discípulos iban a comprar comida. Y dijimos: ¿para qué fueron a comprar comida? Pues porque seguramente tenían hambre, ¿verdad? Por eso fueron a comprar comida. Cuando vienen los discípulos con la comida, encuentran que Jesús les dice: yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Y ellos dijeron: de plano, alguien en lo que nos fuimos, alguien le trajo comida. Porque la expresión del carácter de ellos estaba bajo una perspectiva natural. Pero Cristo estaba expresando parte de su naturaleza en el orden correcto de prioridades. No que para Cristo no fuera importante comer. Eso no era lo que Cristo estaba diciendo, sino que para Él era más importante
hacer la voluntad del Padre. Jesús les está enseñando un orden de prioridades a sus discípulos, pero eso fue una manifestación de su carácter. Fue el carácter de Cristo expresado, y el carácter de Cristo lo mantiene dentro del diseño que el Padre lo había enviado a ejecutar. Entonces, terminamos con otro ejemplo, y es cuando Jesús está en el monte Getsemaní antes de ser entregado. Jesús hace una oración crucial y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Pero qué dice? Pero no se haga mi voluntad, sino ¿qué? Sino la tuya. Otra expresión del carácter de Cristo, su carácter, porque el carácter se manifiesta en mis decisiones, en mi determinación, en mis reacciones, en todo se expresa el carácter, ahí se manifiesta. Y aquí se manifiesta una parte de Cristo en que, aunque Él expone su necesidad, expone su deseo, pero antepone el diseño del Padre, la voluntad del Padre, a lo que Él estaba exponiendo. Por eso dice: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cualquiera pudiera decir: pero entonces, si se iba a someter, ¿para qué está exponiendo su deseo? Pues Cristo nos está enseñando algo muy importante. Una cosa muy diferente es llegar ante la presencia del Señor a exponer mi deseo, y otra cosa muy diferente es a querer a imponerle a Dios mi voluntad y mi deseo. Jesús no se presentó ante el Padre a imponer su deseo, sencillamente lo expresó, pero somete ese deseo al deseo del Padre. Y ahí es donde está esa expresión de Cristo, que para qué Cristo nos modela eso, para que nosotros como iglesia expresemos de la misma manera el carácter de Cristo. Ahora, quiero que vayamos a Mateo capítulo 3 y vamos a ver unos puntos ahí. Hoy vamos a enfocar quizás un par de puntos solamente basados en esta cita. Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, ¿para qué? Jesús viene con una determinación bien clara. Él sabe a lo que va. Versículo 14, mas Juan, ¿qué hacía? Se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Vamos a dejarlo ahí. Voy a necesitar que lo leamos en diferentes versiones. Voy a leerles la versión traducción lenguaje actual. Versículo 13. Jesús salió de Galilea y se fue al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan no quería hacerlo, así que le dijo: yo no debería bautizarte, más bien tú deberías bautizarme a mí. Jesús le respondió: hazlo así por ahora, pues debemos cumplir con lo que Dios manda. ¿Qué otra versión encontraron ustedes ahí? La Nueva Traducción Viviente. Intentó convencer a Jesús de que no lo hiciera.
con todo lo que Dios exige. Cuando habla de que se cumpla toda justicia, está hablando de que se ejecute lo que el Padre determinó que debe hacerse. Eso es que se cumpla toda justicia. Por eso las otras versiones lo describen de esta manera, que debemos cumplir con todo lo que Dios manda, que hagamos todo lo que Dios ha ordenado. Entonces, Jesús viene ya determinado a ser bautizado por Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista expresa su naturaleza, su carácter ahí. Y un carácter que está bien justificado humanamente. Una expresión del carácter que, si lo vemos desde la perspectiva humana, Juan tenía razón. Porque Juan le dice: yo necesito ser bautizado por ti. ¿Tenía razón Juan, sí o no? Fíjense que parecía ser el reconocimiento de Juan bien ubicado. Porque lo que Juan estaba expresando es que Cristo era mayor que él. Y por lo tanto, ¿por qué iba él a bautizar a Cristo cuando él reconocía que Cristo era mayor que él? Por eso decía Juan: viene tras de mí uno que no soy digno ni siquiera de desatar su calzado. Entonces Juan tenía un entendimiento correcto de quién era Cristo, de que Cristo era el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces su reacción parecía estar bien fundamentada en un aparente reconocimiento de que Cristo era más importante. El problema era que ese reconocimiento, esa actitud, estaba fundamentada en un pensamiento y en una perspectiva humana, pero no basado en el diseño de Dios. Cristo entendía el diseño del Padre. Por eso él iba a ser bautizado por Juan. Pero Juan no había entendido el diseño del Padre. Y por eso él quería convencer a Jesús que no se dejara bautizar por él. Y aparentemente con una buena justificación. Pero esa justificación fuera del diseño es incorrecta. El reconocimiento a Cristo definitivamente es correcto, pero en el orden y en el diseño del Padre. Él estaba pretendiendo tener un reconocimiento, pero estaba actuando fuera del diseño de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos que el carácter de Juan, esa naturaleza, esa parte del carácter que se expresa en Juan, lleva o pretende convencer a Jesús de no hacer lo que Jesús quiere. Está intentando: no, hombre, mira, las cosas no funcionan así. Vos sos más importante, yo soy menos. ¿Cómo te voy a bautizar yo? Él estaba justificando, él estaba analizando, ¿verdad? Él estaba queriendo encontrarle ¿cómo se dice? El razonamiento al accionar de Cristo. Y por querer razonar lo que Cristo quería hacer, se estaba saliendo del diseño. Porque el diseño de Dios no se razona. El diseño de Dios se discierne y se obedece. El diseño de Dios no se razona. Razonar es encontrarle la lógica. Y si lo entiendo o no lo entiendo. Si lo encuentro lógico, entonces lo voy a hacer. Pero a mí eso no me cuadra. Y como no me cuadra, entonces no lo obedezco. Como no le encuentro el sentido, como no lo he entendido, entonces no lo obedezco. Quiero razonar el mandato de Dios. Y el mandato de Dios no se razona, se discierne. Pero discernir no es razonar. Discernir es entender que Dios es el que ha hablado. Y media vez entendí que es Dios el que ha hablado, tengo que obedecer.
Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra, de la casa de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Abraham no se puso a razonar el mandato de Dios. Vamos a ver. Sí, pero entonces mi deseo es obedecer, pero para obedecer necesito entender a dónde tengo que irme, pues. ¿Qué tal que agarro para otro lado? ¿Y qué tal que resulto en otro lugar donde Dios no quiere? Miren ese razonamiento. Entonces no, yo no me muevo hasta que Dios me explique a dónde debo ir. Ese es razonar el mandato de Dios. Lo que hizo Abraham nada más fue entender que era Dios que le había hablado. Y cuando él entendió que era Dios, lo único que hizo fue agarrar las maletas y salir caminando. Aunque hasta después le dijera a dónde tenía que ir. Es que le dijo: sal a la tierra que yo te mostraré, no la que te estoy mostrando dónde debes ir. Si no, eso se lo iba a mostrar después. Pero tenía que manifestarse esa obediencia. Pero el mandato de Dios no se razona, se discierne y se obedece. O sea, lo que necesito saber es que Dios es el que haya dicho eso. Lo que necesito entender es que esté basado en su palabra y que esté conforme al diseño. Eso es lo que necesito entender o necesito saber. Si sé que Dios fue el que habló, lo entiendo o no lo entienda, lo haya comprendido del todo o no, mi tarea es obedecer. Si no, pregúntenle a Abraham si entendió eso de sacrificar a su hijo o no. Tampoco se puso a razonar, porque si hubiera tratado de razonar no le encuentra lógica. Si era a través de Isaac que Dios había prometido la descendencia, ¿cómo es que ahora la directriz dice que hay que matarlo? Analícenlo un ratito y no le encuentran lógica. A la conclusión que hubiera llegado Abraham si razona el mandato de Dios es que la primer orden sí era de Dios, pero este ya no era de Dios. No, esto de matar no encaja con lo que Dios dijo allá. ¿Sí o no? Abraham no razonó el mandato. Abraham discernió que era Dios que le había dado la orden de sacrificar a su hijo. Solo entendió que era Dios y aunque no le cuadrara en su lógica, él iba dispuesto a obedecer. Entonces lo que pasa con Juan el Bautista es que él quiere razonar la actitud de Cristo. Él está pretendiendo razonar ese bautismo que Cristo quiere que le realicen. Y él dice: no me cuadra, no encaja con mi pensamiento, porque yo soy menor, yo no soy digno de desatar su calzado. Entonces, yo no puedo bautizarlo a él. Él estaba tratando de razonar el diseño, cuando lo único que tenía que hacer era someterse al diseño, discernir cuál era el diseño de Dios. Sin embargo, entonces vemos en Cristo que se expresan varias cosas. Al menos vamos a enfocar dos. Y una tiene que ver con humildad. Si una persona no manifiesta humildad, entonces nunca va a aceptar que otro le ministre, que otro lo corrija, que otro lo exhorte, que otro le dé palabra, que otro ore por él. La persona que no manifiesta humildad siempre va a pretender ser él el que ore por los demás, el que corrija a los demás, el que tiene la razón, el único que puede corregir, pero no ser corregido, no ser ayudado, no ser bendecido. Y miren qué actitud tan humilde de Cristo, tan hermosa. Él entendió el diseño y no se puso a reclamarle al Padre: Padre, entendamos bien, ¿yo soy mayor que Juan o no? Entonces, tu diseño no me parece muy lógico, porque estamos alterando algo diferente. ¿Cómo me vas a someter a mí
a que me bautice Juan. Jesús no se puso a discutir el diseño. ¿Por qué? Porque era humilde. Jesús mismo dijo que era manso y humilde de corazón. Y que era el modelo que nos estaba mostrando. Esa humildad mantuvo a Jesús en el orden y en el diseño correcto que el Padre había determinado. Si Jesús no manifiesta humildad, Jesús no se deja bautizar por Juan. Si Jesús no manifiesta y expresa humildad, Jesús nunca hubiera lavado los pies de sus discípulos. En todo el accionar de Cristo, si algo fuerte manifestó, fue humildad. Se humilló a sí mismo, dice la palabra. Él mismo tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y se humilló a sí mismo, ¿verdad? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si algo caracterizó a Cristo fue su humildad. Si algo debe caracterizar a la iglesia es su humildad. Sin embargo, hoy en día la iglesia trata de expresar un carácter diferente al de Cristo, con prepotencia, con altivez, con orgullo, ¿verdad? Es que yo soy un hijo de Dios, vos no, ¿verdad? Es que como yo soy un hijo de Dios, las cosas deben hacerse como yo quiero. ¿No se han dado cuenta que lastimosamente, estoy hablando de otros, por supuesto, ¿verdad? Que muchas veces el cristiano es el que más reclama en una reunión? Hay varias personas, pero el cristiano es el que más está ahí reclamando. El cristiano, estoy hablando de otros de allá afuera, ¿verdad? Es el que va conduciendo, es el que más bocina, el que más reclama en la calle. Manifiesta un carácter totalmente diferente al de Cristo. Sin embargo, Cristo, si algo manifestó, fue humildad. Y en la vida de cuerpo, que es el otro punto que quiero resaltar, en la vida de cuerpo, si algo va a mantener ese fluir, ese manifestar de cuerpo de Cristo, es la humildad. Y ahí quiero unir la otra parte que quiero manifestar o expresar hoy. Ese reconocimiento que Cristo tuvo en el ministerio, en el llamado y en la función que el Padre le había delegado a Juan el Bautista fue crucial. Porque aunque él era el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de salvación al mundo, Jesús reconoció lo que el Padre había llamado a hacer a Juan el Bautista, aunque era menor que él. ¿Me doy a entender? Y no solo decir, no, yo reconozco el ministerio, qué topadísimo, qué lindo predica, ¿verdad? Miren qué dieta tan estricta que lleva. Pura miel e insectos, langostas, ¿verdad? Qué bueno que fueran de las otras, ¿verdad? Pero eran insectos. Sin embargo, Jesús tiene un reconocimiento, y esa es pura expresión del carácter también. Ese reconocimiento de lo que Dios ha llamado y ha puesto en otros para bendecirme a mí. Y solo esa expresión del carácter de Cristo en la iglesia va a permitir que el cuerpo de Cristo funcione de la manera que Dios ha determinado. Porque si yo no reconozco lo que Dios ha llamado a hacer a otros, lo que Dios le ha dado a los demás, entonces yo no estoy funcionando como cuerpo de Cristo. Sin embargo, Cristo, como decía hace un momento, siendo el Hijo de Dios, por eso dice Efesios 2 que no se aferró al ser igual a Dios, ¿verdad? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó,
a sí mismo. Entonces viene Jesús y es capaz de reconocer que el Padre colocó a Juan el Bautista para que lo bautizara a él también. Era parte del diseño del Padre. Y aquí no importaba si quién era mejor predicador del otro. Aquí no importaba quién era más importante o no. Aquí lo que importaba era cuál era el diseño del Padre que debía ejecutarse. Entonces Cristo cuida eso de una manera muy interesante. Ese reconocimiento y esa humildad que se expresan en el carácter de Cristo en esta situación son vitales para la vida del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no puede funcionar sin estos dos ingredientes que en Cristo se expresaron: la humildad y el reconocimiento de lo que los demás tienen. Por eso el apóstol Pablo en Corintios habla acerca de la función del cuerpo. No todos son manos, no todos son ojos, no todos son orejas. Cada quien tiene una función y cada función es importante. Por eso dice el apóstol Pablo, no porque un miembro del cuerpo diga, es que como no soy ojo, no soy parte del cuerpo. O como no soy mano, no soy parte del cuerpo. No, cada quien tiene su función importante dentro del cuerpo de Cristo. Este reconocimiento de no solo la función que Dios me llamó a hacer a mí, sino el reconocimiento de lo que Dios llamó a los demás en beneficio de mí. Porque miren qué interesante, el reconocimiento que Cristo tiene de lo que el Padre llamó a hacer a Juan el Bautista es para Cristo someterse al diseño del Padre. La función de Juan el Bautista iba a introducir a Cristo dentro del diseño del Padre. La función de cada miembro del cuerpo debe ser introducir a los demás en el diseño que el Padre ha determinado. Ningún miembro del cuerpo debe usar su don, su ministerio, su llamado, su talento, lo que Dios le haya dado para sacar a los demás del diseño, sino al contrario, cada función del cuerpo debe ser para llevar a cada miembro del cuerpo a ubicarse dentro del diseño de Dios para la iglesia. Pero ese reconocimiento es importante. Jesús dijo, debemos cumplir con todo lo que Dios manda. Nuevamente vemos que el carácter de Cristo se expresa, ¿para qué? Para mantener a Cristo dentro del diseño de Dios. La naturaleza del carácter de Cristo es el que mantiene a Cristo dentro del diseño. Por eso es importante que ese carácter de Cristo se exprese en nosotros para mantenernos dentro del diseño, para ser fieles al diseño, para ser obedientes al diseño. Y no con la actitud de Juan el Bautista, que aunque un gran siervo, un gran profeta, pero que estaba actuando fuera del diseño de Dios. En este momento, no estoy hablando de todo su ministerio. En este momento había esta parte, no la había entendido del diseño y quería sacar a Cristo del diseño. Está tratando de convencerlo. El problema es que alguien que no entiende el diseño trata de hacer entrar en razón a los que sí están en el diseño. No, hombre, ya te diste cuenta. No, hombre, eso es mucho. Mira pues cuánta exigencia, mira cuánta demanda, mira esto. No, hombre, no. Pero es porque yo no he entendido el diseño. Y estoy tratando de hacer entrar en razón a otros que sí están. Cuando el que necesita entrar en razón soy yo, ¿verdad? Juan el Bautista estaba tratando de entrar en razón a Cristo, cuando el que necesitaba entrar en razón era Juan, en que él estaba actuando fuera del diseño de Dios. Entonces, nuevamente resalto, la humildad y el reconocimiento de Cristo se manifestó en esta situación. Dos expresiones que son vitales para el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Cuando digo para el funcionamiento del cuerpo de Cristo, estoy hablando de ti y de mí, por supuesto.
para el funcionamiento tuyo, para que tú los manifiestes, para que tú los ejecutes, para que tú los vivas, la humildad y el reconocimiento de los demás. Necesitamos tener una vida de cuerpo de Cristo, pero el cuerpo de Cristo solo puede funcionar como tal si hace o si expresa el carácter de Cristo. Porque el carácter de Cristo es el que lo va a mantener dentro del diseño de Dios. Amén. Pongámonos en pie, por favor. El reconocimiento de lo que Dios ha repartido, su Espíritu Santo, es parte fundamental de la vida de cuerpo. Dios ha dado dones, Dios ha dado ministerios, ha dado talentos. Y en primer lugar, tú debes reconocer lo que Dios te ha dado a ti, pero debes reconocer lo que Dios le ha dado a otros para bendecirte a ti. Solo así debe funcionar el cuerpo de Cristo. Pero tengamos cuidado. De justificar nuestro reconocimiento, nuestras buenas acciones, como Juan el Bautista quiso justificar su reconocimiento a Cristo para actuar fuera del diseño. Su reconocimiento era correcto, pero mal enfocado. Porque él reconocía a Cristo como mayor que él. Pero no reconocía que Cristo estaba actuando dentro de un diseño del Padre. Y no había reconocido, no había entendido que él también necesitaba actuar dentro de ese diseño. Que cada una de las expresiones del carácter de Cristo, como las que vimos la semana pasada y hoy, sean manifestadas en nuestro carácter. Ese carácter de Cristo que se ha expresado en nosotros. Porque es así como vamos a mantenernos obedientes al diseño de Dios. Las prioridades, la mansedumbre, la templanza de Cristo, la humildad, el reconocimiento, puras expresiones de la naturaleza y del carácter de Cristo. Pero si vemos cada expresión del carácter de Cristo, era para mantenerlo a Él dentro del diseño. Y mientras yo siga expresando el carácter de mi naturaleza humana, eso me va a sacar del diseño. Solo es el carácter de Cristo expresado en su iglesia que la va a mantener dentro del diseño del Padre. ¿Por qué no cierras tus ojos? Y dale gracias al Padre por la obra que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida y en la vida de cada uno de nosotros. Bendice a Dios por lo que ha enviado a hacer al Espíritu Santo. Dale gracias por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero manifiesta tu clamor, tu hambre, tu necesidad por llegar a ser la expresión del carácter de Cristo en esta tierra.
Este carácter de Cristo no es para que conozcamos solamente cómo era Cristo, sino para que al conocer cómo era, cómo es, ahora sea formado en nosotros y seamos transformados a esa misma imagen. Eso es. Ora un momento ahí. Aleluya. Padre, yo declaro sobre cada discípulo en Misión Cristiana del Calvario, tanto los que estamos acá en la sede central como los que nos ven por internet, lo que está escrito en tu palabra, que viendo a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Que a medida que el Espíritu Santo nos revela el carácter de Cristo, así somos transformados a esa misma imagen por la obra gloriosa del Espíritu Santo. Que en esa misma imagen que el Espíritu Santo está revelando y reflejando hoy, nuestro carácter sea transformado. Que la humildad, que la mansedumbre, que la templanza, que ese celo de Dios, que esa prioridad, que ese reconocimiento, que cada expresión del carácter de Cristo sea formado en nosotros en el nombre de Jesús. Porque hoy declaramos esa verdad. Y una vez más lo declaro, Señor, viendo a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, que el carácter de Cristo sea expresado en nosotros como iglesia. Que ese carácter de Cristo sea formado y cada uno de nosotros seamos la expresión del carácter de Cristo. Para que cada expresión del carácter de Cristo nos mantenga dentro de la obediencia del diseño de Dios. Cada expresión del carácter de Cristo, Señor, fue para mantener a Cristo dentro del diseño. Expresó su naturaleza y eso lo mantuvo dentro de la obediencia, dentro del diseño. Fue firme, nada lo confundió, nada lo movió, nada tergiversó ni nubló su visión. Que esa misma naturaleza de Cristo, que esa misma expresión de Cristo, del carácter del Padre, sea manifestado y sea formado en nosotros. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Aleluya. Altísimo,
milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Padre, gracias por revelar a tu Hijo en nosotros. Y porque nos has llamado y nos has escogido para ser hechos conformes a la imagen de tu Hijo. Eso es lo que dice tu palabra y es lo que nosotros creemos. No nos basamos en un razonamiento, sino en la verdad de tu palabra. Hemos sido predestinados para ser hechos conformes a la imagen de tu Hijo. Por lo tanto, declaramos ese carácter de Cristo siendo formado en nuestras vidas y siendo expresado en cada conducta, en cada accionar, en nuestras decisiones, en nuestras reacciones incluso, en todo nuestro estilo de vida, que el carácter de Cristo sea manifestado. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya.